Mi nombre es Luis Eduardo Álvarez y soy estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas. Hoy queremos compartir con ustedes tres eh, referentes de la fotografía. Uno de ellos es Annie Leibovitz, retratista de las celebridades. Ella nació el 2 de octubre de 1949 en Waterbury, en Connecticut, con una familia numerosa y una afición por la fotografía cotidiana, lo que hizo que Annie conviviera desde niña con la cámara como algo cotidiano. Inició como estudiante de pintura en el Instituto de Arte de San Francisco, pero cambió su rumbo al interesarse por la fotografía mientras vivía en Filipinas. Esto pues por el trabajo que tenía su padre en la Marina, revelando sus propias imágenes en un cuarto oscuro en la base naval. Entre finales de los años 60 y principios de los 70, Leibovitz se destacó como una fotoperiodista. En 1970 fue contratada por Rolling Stone y apenas 3 años después fue nombrada fotógrafa jefe. Fue fundamental en definir la estética visual de la revista a través de portadas conceptuales, provocativas y coloridas. Durante ese periodo creó 142 portadas icónicas para artistas como Fleetwood Mac, Patti Smith, Meryl Streep o Mick Jagger. En 1975 acompañó a los Rolling Stones como fotógrafa oficial en su gira por Estados Unidos, capturando imágenes en blanco y negro llenas de dramatismo, contraste y energía rebelde. Una de sus obras más emblemáticas ocurrió a inicios de 1980. Leibovitz fotografió a John Lennon y Yoko Ono desnudos, concepto basado en la portada de su álbum Double Fantasy. Pues esta sesión se transformó en una portada histórica de los Rolling Stones. Otro de los fotógrafos y un referente obligatorio dentro de la historia de la fotografía es Henri Cartier-Bresson, el maestro del instante decisivo. Nacimiento y formación, pues él nació el 22 de agosto de 1908, inició estudios de pintura y se relacionó con el movimiento surrealista en París antes de volcarse hacia la fotografía tras un viaje a Costa de Marfil en 1931. Es por eso que Henry se autodenominaba como el fotógrafo impresionista. En 1947 confundó la agencia Magnum Photos junto a Robert Capa, a George Roger y William Van Dier, consolidando un modelo cooperativo en el fotoperiodismo. Cartier-Bresson acuñó y perfeccionó el concepto del instante decisivo, la habilidad de capturar el momento exacto donde la realidad visual y emocional convergen en una composición perfecta. Uno de sus ejemplos más emblemáticos es donde un hombre salta por encima de un charco que refleja líneas geométricas inmovilizando un segundo lleno de ritmo y de tensión. Realizó reportajes centrales en el siglo XX, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la independencia de India. Capturó también el funeral de Gandhi, movimientos políticos en China, la Unión Soviética, la segregación en Estados Unidos y protestas como las barricadas en mayo del 68 y manifestaciones feministas en Nueva York en 1971. Su enfoque humanista priorizó más la atmósfera, los gestos cotidianos y las emociones que los protagonistas, como por ejemplo en la coronación del rey Jorge VI, donde eligió fotografiar a los espectadores en lugar de la realeza. Usaba principalmente cámaras Leica 35 mm, discretas y ágiles, pintando partes metálicas para pasar desapercibido. Su estilo se nutrió del surrealismo y de la composición geométrica. Muestra líneas arquitectónicas y una figura en movimiento, capturada en un instante cargado de tensión visual. Otras fotos destacadas muestran esa mirada íntima y estética, como Nacho Aguirre, Santa Clara, México 1934, influida por el surrealismo o el retrato de Alberto Giacometti y su Galería de París en 1961. Henry, considerado el ojo del siglo XX por su capacidad única para retratar la realidad con elegancia y precisión, recibió el Premio Internacional Hasselblad en 1982. A principios de los 70 se apartó de la fotografía para dedicarse al dibujo y a la pintura. En el año 2000, junto a su esposa, Martin Frank, fundó la Fundación Henri Cartier-Bresson en Montparnasse, París, para preservar y difundir su legado. Su figura ha sido tan reconocida que, por ejemplo, Fan Ho, fotógrafo de Hong Kong, fue llamado al Cartier-Bresson oriental por su uso magistral de la luz, la composición y el instante decisivo. La fotoperiodista Steve McCurry reconoce en Cartier-Bresson una fuente de inspiración clave, admirando cómo sus imágenes funcionan en muchos niveles diferentes y trascienden en el tiempo. Otra de las referentes y muy importantes es Dorothea Lange.
Estudió fotografía en Columbia University bajo la tutela de Clarence H. White y tras ser víctima de un robo durante un viaje en 1918 se estableció en San Francisco, donde abrió un exitoso estudio de retratos. En su juventud contrajo poliomielitis, lo que le dejó secuelas físicas, pero también esto contribuyó a que desarrollara una sensibilidad más humana y su compromiso con temas de justicia social. Lang pasó de retratar a la élite social a capturar la dura realidad de la Gran Depresión, comenzando con imágenes como White Angels Blending, que reflejaba la desigualdad creciente en las calles de San Francisco. En 1935 ingresó al programa gubernamental de la Westland Administration, luego Farm Security y Administration FSA, donde su trabajo documentó de manera emotiva la vida de campesinos migrantes. En febrero de 1936, Lang capturó la ahora icónica imagen conocida como Migrant Mother, retratando a Florence Owens Thompson y a sus hijos en condiciones extremas durante la Gran Depresión de Nipomo, en California. Esta fotografía conmovió al público y al gobierno, lo que llevó a que se otorgara ayuda alimentaria a los migrantes retratados. Lang fue más allá del enfoque estético. Su cámara fue un instrumento para visibilizar y denunciar injusticias, incorporar historias reales de sus retratados en los textos que acompañaban sus fotos. En el sur de Estados Unidos exploró la explotación de trabajadores negros bajo el sistema de Jim Crow en las plantaciones de algodón y tabaco. Durante la Segunda Guerra Mundial documentó la internación obligatoria de ciudadanos japoneses americanos. Sus fotos fueron censuradas por el gobierno por su carga crítica, pero hoy constituyen un valioso testimonio histórico. Colaboró con Ansel Adams en 1943-44 para retratar la vida de obreras en astilleros durante la guerra, capturando figuras como la emblemática Rosie de Rivet, y en 1952 cofundó la revista Aperture, motor influyente en la fotografía. En sus últimos años, aunque con salud delicada, continuó produciendo trabajos autocríticos, ensayos fotográficos para Life Aperture y organizando una exposición retrospectiva en MoMA, la primera dedicada a una mujer fotográfica. Lang combinó técnicas modernistas, formas dramáticas, encuadres dinámicos, con un contenido emocional, logrando imágenes que eran documento y obra de arte a la vez. Su cercanía con los retratados generaba imágenes cargadas de dignidad, compasión y narrativa, como en Migrant Mother, donde la madre es el foco emocional y los niños reflejan vulnerabilidad mediante su posición.